intercambiar pequeños paquetes de información, que estos van a ser llevados por los plásmidos, que estos son elementos genéticos pequeños que se pueden multiplicar y también pueden transferirse de una u otra célula, llevando así una información especializada. Y una de las estrategias de supervivencia de las procariotas pueden incluir las relaciones simbióticas, que esto es nada más dos organismos tienen una relación diferente en las cuales ambos se pueden beneficiar. Por ejemplo, en el intercambio de nutrientes que sucede con los organismos y el intestino humano. Ambos, tanto microorganismos como el huésped, se benefician. Pero si llegara a haber un parasitismo en nuestro cuerpo, estas funciones se pueden perder, lo cual ya no permitiría el crecimiento del simbionte. Siguiente. Y hay unos ejemplos de mayores distribución de simbiontes. Por ejemplo, están las mitocondrias, los cloroplastos, que se dice por varias pruebas que indicaban que sus antepasados de estos eran simbiontes. También a estos se les conocía como las bacterias domesticadas, ya que entraban hacían simbiosis dentro de una célula eucariota ancestral. Siguiente. En la clasificación de las procariotas, se dice que para tener un mejor conocimiento es necesario tener un sistema de clasificación, el cual al investigador le pueda permitir elegir las características para hacer una categorización con rapidez y precisión de un organismo. Y también esta clasificación nos ayudaría a una comprensión mucho más amplia de los diferentes organismos. También se utilizan los criterios útiles e inútiles. En los útiles están los estructurales, los fisiológicos, bioquímicos y genéticos. Y en los inútiles estarían las posiciones de ADN, la presencia de plásmidos, que estos entrarían en mucha redundancia, entonces no serían provechosos para hacer una clasificación. Siguiente. En las principales subdivisiones dentro de las procariotas, gracias a los estudios de filogenia molecular, las procariotas se van a dividir en bacterias y arqueobacterias. Casi las mayorías de las investigaciones están para las bacterias, debido a que estas son muy fáciles de estudiar. Pero, ¿por qué no las arqueobacterias? Esto es porque estas necesitan de entornos específicos para su crecimiento. Y algunos ejemplos están los metanógenos, que estos llevan a cabo la respiración anaeróbica para formar el metano. Los halófilos necesitan de concentraciones muy altas de sal para su crecimiento y de igual forma los termoacidófilos necesitan de concentraciones altas de temperatura y de acidez. Y algo interesante es que las arqueobacterias y las eucariotas tienen un rasgo compartido que son los intrones dentro de sus genes. Estos segmentos de ADN que eh, son que interrumpen al ADN informático, esos son los intrones. Y esto dio a la sugerencia de que al igual que las mitocondrias y los cloroplastos, como dije en las anteriores diapositivas, las arqueobacterias también van a derivar de bacterias evolutivas. Y eso es todo de mi parte. Eh, ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, entonces, compañeros, después de haberse hablado sobre los procariotas, ahora se va a dar más énfasis sobre lo que son los protistas. Protistas son seres que son eucariotas. En su gran mayoría son seres unicelulares y en su gran minoría que serían seres multicelulares. Siguiente. Entonces, los protistas podemos decir que tanto como protista y una célula procariota, ambos van a tener ciertas diferencias, ya que las células eucariotas intracelularmente son más complejas
y las células procariotas pues son más simples. Entonces, el término protista se podría decir que del verbo griego viene a decirse que es de primeras criaturas. Ahora, en cuanto a los protistas, vamos a ver que es muy diverso y muy amplio en cuanto a lo que es a su variedad y tipo de protistas. Aquí tenemos cuatro tipos, que aquí de la derecha hasta la izquierda vamos a ver que son las algas, más aquí tenemos a los protozoos, a los hongos y también a los mohos del fango. Entonces, estos protistas van a tener un metabolismo bastante versátil. ¿Ok? Estos inclusive van a poderse alimentar de tres maneras en sí. Pongámoslos de tres maneras. A través de la fotosíntesis, de la quimiosíntesis y de la heterotrofía. De la fotosíntesis sabemos muy bien que es a través de la luz solar. Y de la quimiosíntesis es a través em, es decir, que absorben esas sustancias inorgánicas, tanto orgánicas también, de su medio externo. Y la heterotrofía, pues, es aquellas protistas que no son fotosintéticos, es decir, que no generan su propio alimento y que tienen que recurrir a otro tipo de alimentación, que sería la depredación a otros seres vivos. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que son las algas. Las algas en sí se las considera como protistas fotosintéticos, autótrofos en sí. ¿Ok? Entonces, como bien sabemos, la fotosíntesis es obtener energía a través de la luz solar. Y también las algas son la base de la cadena alimentaria acuática, es decir, que son la comida de aquellos peces que se encuentran en el mar. Tanto también que es comida para las personas. Hay tipos de algas que son comestibles y hay otro tipo de algas que no son comestibles, que más que comestibles son tóxicos. En cuanto a su reproducción, son de dos tipos, tanto de manera sexual y asexual. Y en cuanto a su hábitat, es bastante variado. Las algas en su mayor parte, estas van a vivir en lugares acuosos y también pueden vivir en lugares bastante húmedos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a los tipos de algas, vamos a ver que las algas se las van a diferenciar inclusive por sus colores, inclusive hasta por sus funciones. Entonces, vamos a ver a las diatómenas, euglenoides, algas pardas, algas rojas, algas verdes, a los dinoflagelados, algas verdes azules o cianobacterias. Este último tipo, que son algas verdes, azules o cianobacterias, son como, no se las considera células eucariotas. Más que eso, se las considera como células procariotas. ¿Ok? Siguiente. Ahora sí. Pasando de algas a los protozoos, estos ya no son fotosintéticos, son heterótrofos, es decir, que no generan su propio alimento. Ahora, ¿y cómo se alimentan? Los protozoos se van a alimentar de dos maneras en sí, a través de la fagocitosis, que muchos de nosotros conocemos, y también por la osmotrofía. La fagocitosis, como bien sabemos, es a través de los pseudópodos, como vemos esa imagen en la esquina inferior, en la esquina superior derecha. Estamos viendo una célula que está demostrando sus pseudópodos. Atrapa su presa con estos pseudópodos y se lo ingiere, es decir, se lo come a través de su citostoma. El citostoma significa boca en sí. Ahora, el otro tipo es la osmotrofía, es decir, que ingiere los alimentos a través de la ósmosis, como bien dice. Es decir, que esas sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran alrededor de la célula, estas como que, o sea, son absorbidas hacia lo que es el interior de la célula. Y es de esa manera que los protozoos se alimentan, de dos maneras, a través de la fagocitosis y también de la osmotrofía. Los protozoos también son unicelulares, tienen un tamaño variable desde 1 micrómetro hasta 1 milímetro. Entonces, en cuanto a su reproducción, son de dos maneras, asexual y sexual. Un ejemplo de eso podría ser asexualmente, como por ejemplo la fisiominaria, puede ser a través de esporas. De manera sexual sería como la conjugación. La conjugación es cuando hay un puente citoplasmático entre dos células y de esa manera como que comparten su ADN. Y es de esa manera que se reproducen sexualmente.
En cuanto al hábitat, es bastante variable. Pueden vivir en lugares acuosos, en lugares secos y en lugares húmedos también. Siguiente. Ahora los tipos. Aquí hay 6 tipos. Los 3 primeros son los protozoos que sí se pueden mover, los flagelados, los ciliados y las amebas. Y aquí los esporosos, entre paréntesis, que es inmóvil, o sea, los esporosos no se pueden mover. Los isópodos y el paramecio. Siguiente. Ahora, en cuanto a los hongos. Los hongos en sí también son protistas no fotosintéticos. Tienen un crecimiento dimorfo, es decir, que es de dos clases en sí. Aquellos hongos que van a crecer de manera unicelular se las considera como levaduras. Y aquellos hongos que van a crecer de manera multicelular se las considera como moho. Ahora, otra clase también. Aquellos hongos que crecen a una temperatura ambiente, es decir, podría ser a 25 grados, que esa es la temperatura ambiente, se las considera como moho. Y aquellas que van a crecer, o sea, van a crecer en una temperatura corporal, que es un poco más caliente todavía, que es casi como de 36,5 a 37 centígrados, se las considera como levadura. Su reproducción, ya sabemos que es de dos maneras, sexual y asexual. En cuanto a su alimentación, esta se alimenta de la descomposición inorgánica, perdón. Y el hábitat, los hongos tienen un hábitat bastante variado también. Se van a encontrar tanto lo que es dentro de los animales, inclusive de los seres humanos, en nosotros. Se van a encontrar en los suelos, se encuentran inclusive en las comidas. Su función es, juntamente con esas bacterias descomponedoras de materia inorgánica, los hongos también tienen esa función. En cuanto a los usos, los hongos se las pueden usar en diferentes tipos, ya sea en la medicina, también es como una droga y también es comestible. Ahí vemos una imagen, atrasitos, por favor, un ratito. Gracias. Antes de pasar, los hongos en sí, microscópicamente lo vamos a ver como micelios. Micelios es un conjunto de hifas. Estas hifas, perdón, son como que dentro de estas hifas hay como un sistema de citoplasma continuo. Dentro de ese citoplasma hay como que una circulación, un movimiento de núcleos. Y todo esto se la denomina como coenocito. Podemos imaginar nosotros como un tubito que tiene agua adentro y por dentro están pasando como que bolitas y las bolitas serían los núcleos en sí. Entonces todo ese sistema se las considera como coenocito. Siguiente. Ahora los tipos de hongos, los cigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y ficomicetos. Esos serían los tipos. Ahora el siguiente. Ahora, por último, que serían los mohos de fango. Los mohos de fango también son protistas no fotosintéticas. Estos microorganismos se las ha considerado como inteligentes por el hecho de que se han hecho estudios donde a estos mohos de fango se les ha dado un laberinto para que ellos puedan resolver. Y estos mohos de fango increíblemente han resuelto ese laberinto. Se les ha puesto ahí en el punto de partida, ahí vemos en la imagen, y estos mohos de fango han conseguido salir de ese laberinto. Entonces se les puede considerar como inteligentes. En cuanto a su crecimiento, esta va a depender de tanto de bacterias como plantas. Estas le proporcionan el alimento necesario para que los mohos de fango puedan crecer. Ahí su reproducción es netamente sexual. Esta va a ser por el reconocimiento intercelular. Y eso sería todo. Ok. Continuando, ahora vamos a hacer énfasis en lo que son las bacterias, porque ya estas tienen una importancia clínica médica, mientras las arqueobacterias, estas viven solamente en ambientes extremos y no tienen relación con el ser humano más allá. Siguiente. Para entrar entonces necesitamos conocer lo que es la clasificación de las bacterias. Cada bacteria van a contar con, o sea, con características específicas, como es el modo particular de transmisión, la colonización, que es la forma en que van a crecer en el huésped, y la patología, que se refiere a los mecanismos que van a causar la enfermedad. Esto se va a conseguir a través de un sistema ordenado
y se va a usar lo que es la taxonomía, que viene del origen etimológico de la palabra griega taxón, que significa estructuración. La taxonomía entonces es separar por categorías las bacterias, ¿no? Siguiente. La taxonomía más conocida es la del Linneo, que nos ha dado diferentes categorías, desde la más amplia, general y mayor, hasta la más específica e inferior. Em, por ejemplo, aquí tenemos la Escherichia coli O157H7, que es de la especie coli, perteneciente al género Escherichia y a la familia de las enterobacterias, y así subiendo hasta arriba de lo que es perteneciente al reino de las procariotas, ¿no? La taxonomía bacteriana está conformada por 3 ramas o áreas que van a ser la identificación, clasificación y nomenclatura. La identificación busca aislar y distinguir los organismos específicos, verificar la autenticidad o propiedades especiales y también aislar el agente causante de una enfermedad, que este es el importante para cuando se trata de erradicar o mitigar alguna enfermedad. La clasificación consiste en categorizar los grupos taxónicos y la nomenclatura dar un nombre o denominarlos a las siguientes bacterias. Siguiente. Para la identificación se van a tomar ciertos criterios. Primero están las distinciones macroscópicas y microscópicas. Las macroscópicas se refieren a la suma de características que van a definir una colonia. En cambio, las microscópicas son aquellas que ya toman en cuenta la forma, el tamaño y la configuración de las distintas bacterias. También tenemos lo que es el crecimiento en el medio de cultivo, la microscopía, la diversidad genética, las pruebas bioquímicas y las pruebas inmunológicas. Siguiente, por favor. Referente al crecimiento en el medio de cultivo, estas son importantes ya que estas van a dar lugar a la proliferación de bacterias a las que queremos identificar, ¿no? Estas van a estar compuestas por un agar más un hidrolizado ácido y también pueden incluir vitaminas o en casos más complejos, eritrocitos para medios como de agar de sangre. Van a ser de 3 tipos: medios no selectivos, selectivos y diferenciales. Los primeros no selectivos van a dar lugar a varias bacterias con distinta morfología, o sea, colonias con morfología distintas, y en cambio, los medios selectivos van a ser más específicos y van a ser de lugares de toma de muestras de lugares que no son estériles, como la boca, la vagina, la piel, y que van a usar agentes para inhibir bacterias irrelevantes. En cambio, tenemos también medios y diferenciales que van a lograr identificar a través de pigmentos diferenciales o complementos de enzimas extracelulares a través de zonas claras. También tenemos que tomar en cuenta la microscopía. A través de los microscopios ópticos se pueden lograr diferentes tipos de distinción a través de tinciones, como la de Gram, que de acuerdo a si toma esta tinción o no, se van a considerar Gram negativas las que no lo tomen y Gram positivas las que sí logren tomar la tinción. Esto está basado en la diferencia de la estructura de sus paredes celulares. Porque si esta no puede captar el tinte es porque tiene una capa de peptidoglucano muy delgada en su pared celular. En cambio, las gram positivas sí cuentan con una capa gruesa que les permite captar esta tinción. Siguiendo con la diversidad genética, también es importante señalar que esta no es estable debido a los plásmidos, porque llevan diferente información, son elementos extracromosómicos, como se dijo, que se van a cambiar, van a estar pasando de bacteria a bacteria. Siguiente, por favor. Luego tenemos las pruebas bioquímicas que se van a basar en la ausencia o también presencia de las funciones metabólicas características. Un ejemplo es la prueba de la catalasa para cocos gram positivos, que a estas estas bacterias se van a poner en un ambiente de peróxido de hidrógeno y si logra catalizar y convertir esto en agua y oxígeno, se van a denominar en estafilococos y en cambio que no lo haga se denominan estreptococos. Y así sucesivamente podemos identificar diferentes tipos de bacterias a través de esas pruebas bioquímicas.
Y por último tenemos las pruebas inmunológicas que consiste en que anticuerpos reconozcan estructuras antigénicas de la bacteria, como son la cápsula, los flagelos o los liposacáridos. Eso es todo. Ok. Una vez entendida lo que es la taxonomía, podemos pasar a los sistemas de clasificación. Clasificar a las especies es importante ya que desde hace más de 2000 años incluso ya se ha llegado a clasificar en animal, vegetal, incluso ahora hay diferentes autores que discuten si son 5 reinos o 7 reinos, o en la misma clasificación de las células, para saber si es que son, o sea, para saber si existen 3 reinos que serían las procariotas, las eucariotas o las arqueobacterias y dos. Bueno, el punto de esto es que los sistemas de clasificación son bastante importantes básicamente para en todo. Ahora, empezamos con lo que son las claves dicotómicas, que más que un sistema de clasificación podría ser un sistema de identificación, ya que podemos ver cómo a través de diferentes pruebas bioquímicas, como la prueba de catalasa y luego la prueba de coagulasa, podemos identificar distintos tipos de estafilococos. Esta clave dicotómica está en el libro. Y aquí hay otra que llega a ser más específica, que a través de la prueba de oxidasa e incluso la forma de alimentación o de obtención de energía de los diferentes microorganismos, pueden llevarnos a a la subtipificación de un microorganismo más específico, de la cepa incluso, a nivel como la Escherichia coli o 157H7, que es la responsable de la uremia hemolítica. Siguiente. Ahora, otro tipo de taxonomía vendría siendo lo que es la taxonomía numérica. El mejor ejemplo de esto son las pruebas API, en la que agarramos 20 cultivos bacterianos, los exponemos con un polvo hidratante para que realicen su reactivo en 20 compartimentos y las empezamos a comparar. Esto nos va a servir para comparar la similitud entre diferentes bacterias y asignarles un número y en base a eso irlas dividiendo en grupos. Este sistema API es bastante eficaz y de confianza y bueno, lo único malo es que al ser un sistema estático no permite la evolución de lo que son los microorganismos y al no permitir la evolución tampoco permite un descubrimiento a nuevos patógenos. Siguiente. Ahora, la taxonomía basada en ácido nucleico, eh, bueno, tenemos varias opciones para clasificar en base al ácido nucleico. Se sabe que es el método más exacto para llegar a identificar o clasificar a las bacterias. Siguiente. Entonces, vamos a empezar con lo que es el análisis de los plásmidos, que, bueno, los plásmidos van a ser siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los plásmidos van a ser como anillos de ADN en las bacterias, son anillos de ADN extracromosómico que se van a analizar mediante electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? La electroforesis es la utilización de electricidad para separar los componentes de los microorganismos. Con esto se pueden separar el ADN, se pueden separar los plásmidos y se pueden separar incluso las proteínas. Y esta separación a nivel del ADN nos va a servir para identificar a lo que es la bacteria desde el plásmido, que va a ser el responsable de producir la enfermedad, y poder saber cuál es el organismo básicamente, cuál es la cepa productora de esa enfermedad. Una vez entendido lo que son los análisis de los plásmidos, podemos pasar a los análisis de endonucleasa de restricción, que, bueno, se encuentran en la siguiente diapositiva, pero al análisis de endonucleasa de restricción. Este análisis de endonucleasa utiliza una enzima que va a partir el ADN de 4 a 12 pares base para posteriormente identificarlos de dos maneras. Aquí podemos ver dos maneras en las que en una se analizan los plásmidos y en la otra, en la imagen de abajo, se va a analizar el genoma completo. El punto de estas dos maneras es básicamente someterlos a electroforesis para poder identificar el segmento de ADN responsable de la cepa, responsable de la productora de la enfermedad y aislar al microorganismo para identificarla a un nivel bastante específico. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el análisis de secuencias repetidas, en las que, bueno, el genoma de las bacterias es bastante interesante, ya que casi todas van a tener un patrón que se va a repetir, puede ser desde 10 pares de base que se repiten igual hasta 100 pares de base que se repiten, identificando un patrón que nos va a servir
para poder identificar más específicamente esta bacteria. Ahora, estos mismos patrones va a servir para identificar de manera bastante específica lo que son la Bacillus anthracis, que es la responsable de la enfermedad del anthrax, a la Yersinia pestis, que es la responsable de la peste, y a la Francisella tularensis, que nos provoca el tularismo. Siguiente. Ahora, algo interesante del ARN ribosómico y de los ribosomas. Bueno, empezando de que los ribosomas son los que sintetizan proteínas en nuestro cuerpo, son irreemplazables, pero se han mantenido muy conservadas, por así decirlo, a lo largo de la evolución. Están muy bien formadas y esto nos ha permitido identificar incluso un nuevo reino. De hecho, gracias a la secuenciación de ARN ribosómico es que hemos podido lograr la identificación de las arqueobacterias. Ahora, el ribotipado, que vendría siendo la última técnica, bueno, es el primer método que ha existido para detectar a las cepas responsables de la enfermedad, pero vamos a tener lo que es el Surtain blotting, que se divide en 5 fases. Primero se somete al ADN hacia unas endonucleasas de restricción, que ya hemos visto cómo funcionan, para después transferir esos fragmentos cortados mediante electroforesis hacia una membrana de nylon, que va a funcionar como un filtro para separar según la densidad los segmentos de ADN para llegar a identificar el fragmento productor de la enfermedad. Y bueno, todo esto se puede resumir en la importancia de lo que es la clasificación de las bacterias para en base a esto poder actuar y contra las bacterias y para la salud de la persona. Y es interesante cómo podemos llegar a identificarlas desde una estructura tan compleja hasta pares de base de ADN. Eso es todo. Ya. Continuando, mi nombre es Paola Andrea Agudo Agudo y voy a hablar de los principales grupos de bacterias. Por ejemplo, para hablar de los principales grupos, tenemos que nombrar al Dr. Bergey, que saca manuales de bacteriología, indicándonos una clasificación taxonómica sumamente aceptada en el medio de estas mismas. Para clasificar las bacterias se toman varios aspectos, como ya han ido mencionando mis compañeros. Algunos de estos van a ser los macroscópicos, el microscópico, el crecimiento, sus propiedades metabólicas. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ir nombrando algunas de las anteriores. Por ejemplo, para hacer la distinción macroscópica, tenemos que tomar en cuenta un conjunto de bacterias y no solo a una. Por ejemplo, las colonias, que son un conjunto de bacterias que van a compartir características. Estas colonias van a tener distinciones como el color, el tamaño, su forma y olor. Si no encontramos colonias que son agrupaciones naturales, también podemos hacerlo mediante cultivo y tomar en cuenta las características anteriores que ya mencionaba, como su color, tamaño, forma y olor. Siguiente, por favor. Ahora, el aspecto microscópico es uno de los que más nos interesa en la microbiología médica o bacteriología en su defecto. Por ejemplo, el aspecto microscópico va a incluir características propias de las bacterias individuales. Por ejemplo, va a ser la forma que varía de una a otra, su configuración y la capacidad de captar el colorante Gram. He aquí la parte más importante de esta diapositiva, porque la capacidad de captar el colorante de Gram que van a tener estas bacterias va a ser determinante para su clasificación más usada en microbiología o en bacteriología. Por ejemplo, el colorante Gram originalmente tiene su color púrpura, que se mantiene si la bacteria va a ser Gram positiva. Por ejemplo, a la izquierda tenemos algunas bacterias Gram positivas que mantienen ese color púrpura, pero sin embargo, a la derecha vemos bacterias teñidas como de color rosa. Estas son Gram negativas porque han adquirido el colorante de Gram de diferente manera a su color original. No solamente pueden ser rosas, algunas veces también pueden ser rojizas. Siguiente, por favor.
Ya. Ahora, cuando hablamos de diferencia metabólica, antigénica y genética, podemos tomar en cuenta que en la antigénica nos sirve mucho para diferenciar una cepa. Es decir, a una cepa podemos mandarle anticuerpos y estos van a detectar los antígenos de la misma. Entonces, la antigénica nos sirve para ello. Ahora, el método más exacto para clasificar las bacterias es mediante el análisis de su material genético y la detección de secuencias de ADN del mismo. Sin embargo, no es el que más se usa para criterios médicos. Ya he mencionado cuál era el que más se usaba, que era el aspecto microscópico, específicamente cómo adquieren la tinción de Gram. Siguiente, por favor. Ahora, la estructura de los principales componentes de la pared celular bacteriana. ¿Para qué nos interesa saber la estructura de la pared bacteriana? Porque nos va a ayudar a saber qué tan fácil o no pueden asimilar a los medicamentos que van a ir destinados a atacarla. Por ejemplo, en las gram positivas tenemos una pared celular y una membrana citoplasmática gruesa, carece de espacio periplasmático y el péptido glucano va a estar en una cantidad de 80% aproximadamente. Sin embargo, en las gram negativas pasa todo lo contrario. Estas van a tener una pared celular bacteriana delgada, una membrana citoplasmática igualmente delgada. Estas sí presentan espacio periplasmático y son altamente contagiosas. Y eso sería todo. Gracias. Ya terminaron todos, ¿verdad? A ver, en cuanto a la organización del tema, yo les voy a hacer algunas preguntas. Vamos a sacar conclusiones, qué es lo que nos importa saber. Si ustedes se fijan, hay una guía donde se establece cuáles son nuestros objetivos generales. Entonces, la primera pregunta, John, ¿existirán viroides con material genético de ADN? John Wanka. Eh, no, doctora, claramente en el libro dice que es ARN desnudo. Ya. Y cuando hacen la explicación así en términos generales, si ustedes se fijan, la clase va orientada a que diferenciemos claramente lo que son bacterias, lo que son células procariotas, en otras palabras, de todo lo que son las eucariotas, todos los microorganismos que pueden tener una naturaleza procariota o eucariota. Si vamos en el mismo sentido, John, ¿a qué se refiere con que las bacterias, por ejemplo, son haploides? Se refiere a que solo existe una copia de su cromosoma, de su ADN. Helen, usted ha mencionado claramente que cuando se hace la clasificación, el ADN es un criterio, o sea, dice textualmente, la posesión de ADN y la presencia de plásmidos son criterios inútiles. ¿Puede explicarnos un poquito esto? Sí, doctora, es que a lo que leí en la bibliografía de Murray decía que em, la, la posición de ADN era un criterio inútil debido a que casi la mayoría de las células van a tener ADN, entonces por eso se le consideraba como inútil. La presencia de plásmidos, lo mismo, era como que no importaba si una célula tenía o no los plásmidos, igual iba a ser considerado como criterio inútil. Pero esto no se contradice con lo que después dicen al final, que la clasificación de acuerdo a la información genética es una de las más importantes. Sí, doctora, tenía esa duda de Y igual parece decía de la los clase, plásmidos. parece la clase, Helen. Lo que pasa es que si consideran y si ven el resto de la presentación que es correcta, la información genética es el tipo de información genética, la presencia o ausencia de ciertos plásmidos, la secuencia del material genético ha sido fundamental para la clasificación taxonómica. Y en ese sentido, Jerry, ¿a qué se conoce como la clasificación filogenética o lo que han ustedes expuesto como filogenia molecular?
Jerry Cusi. Doctora, creo que él tiene clases y fue... Abigail hace la misma pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? ¿En qué consiste la clasificación filogenética o filogenia molecular? Es en la relación entre parentesco, entre como que tenemos un ancestro común, que todas las células tienen un ancestro común y se relacionan a través de eso. Otra vez genético, ¿no es cierto? Sí, Abigail, ¿no? sí, Abigail. Dancel Ávila. ¿Qué son las enzimas de restricción, sabe? Sí, las enzimas de restricción son un tipo de enzimas que se utilizan para separar lo que es el ADN, que va desde 4 hasta 12 pares de base. Y estos se pueden llegar a Eso es lo que le quería identificar explicar. Las para enzimas de una mejor restricción son clasificación enzimas ética. que lo que hacen es cortar la secuencia genética en determinados puntos. Entonces, las secuencias donde se produce esta ruptura es diferente de una célula a otra. Por lo tanto, va a tener pedacitos, o sea, un perfil de pedacitos de diferente tamaño. Y esa diferencia es lo que nos ha permitido un tipo de clasificación entre las células. Paola Agudo, usted ha hablado correctamente de que la morfología es un criterio de clasificación importante en el caso de las bacterias. ¿Solo se podrá ver con tinción de Gram esta morfología? Mm, no estoy segura, doctora, pero según la información que recabo de Murray, es el estándar para ver. Bueno, es un tipo de tinción, pero es una dentro de las muchas que podemos utilizar, ¿ya? No, eso le digo para que no nos quedemos con la idea de que solo con tinción de Gram podemos clasificar bacterias, pero sí, lo que tiene razón, que es una de las más importantes. Doctora Cejas, no sé si está en sala, si quiere acotar algo. Creo que ya no está la doctora. Entonces, recomendaciones. A ver, chicas, este ha sido el primer ensayo. Si hay alguna observación, si hay alguna modificación a lo que esté mal, se les va a ir corrigiendo en la clase. Recuerden que esto va orientado a cumplir los objetivos, a hacer una revisión. El tiempo, si se han dado cuenta, es justo. Hoy día ha sido bien difícil seguir. Yo sé que hay gente que tiene clases después de los 45 minutos, pero les voy a pedir por lo menos a los que tienen la presentación que se queden hasta que se termine la clase. Esa es una observación. Lo otro, se va a empezar siempre la clase en punto y van a tener un tiempo de 5 minutos cada estudiante. Prevean eso, ¿ya? Si tienen alguna duda antes de la presentación, pueden preguntar. El ayudante se ha ofrecido voluntariamente a colaborarles en la organización de la información, que él ya tiene más conocimiento de todo el temario, y los docentes también estamos para eso. Una vez que termines, vamos a hacer un redondeo que va a ser un poco mejor que el de esta clase, en cuanto al tema que se ha tocado. Vamos a sacar las conclusiones en función de los objetivos. Obviamente va a haber la ronda de preguntas a las personas que han preparado esto, y el objetivo es, como les decía, que ustedes sean más activos en la presentación de las clases teóricas. No sé si alguien tiene alguna duda. Acuérdense que se cronometra el tiempo. En la evaluación está la presentación, están los tiempos y está la respuesta, que es la evaluación de las personas que han preparado el tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, chicos, con eso hemos terminado. Ya tienen una idea de cómo vamos a presentar. Acuérdense que cuanto mejor sepan el tema, van a tener mejor capacidad de hacer una síntesis de la presentación para poder lograrlo en el tiempo establecido. Así que sin más que decirles, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gracias, hasta luego. Buenas tardes, gracias, doctora. Hasta luego, Doc. Hasta luego.